Catalina, buenas tardes, ¿cómo estás? Mucho gusto, me llamo Karen. Bueno, vamos a iniciar un poco con la entrevista para primero queremos conocerte un poco mejor, cuéntanos quién eres, qué haces. Bueno, mucho gusto. Los saludo. Yo soy Catalina Argüello. Yo soy, bueno, diseñadora industrial, pero además también me gusta escribir cuentos. Tengo unos cuentos infantiles y pues digamos que como parte del proyecto de Morphy fui invitada para crear el universo narrativo, imaginar los personajes pues de la mano del equipo de Morphy y pues empezar como a dar vida a toda esa parte como de la historia que había detrás de Morphy. Súper chévere, Catalina. Bueno, la idea de esta entrevista, tenemos unas preguntas puntuales, pero pues igual la idea es poder tenerlo un poco más conversadito. Entonces, si quieres, empecemos con la primera, que es precisamente con lo que estabas hablando de cuando te dieron la idea de Morphy, que crearas un universo y cinco personajes que se pudieran crear ante este lienzo en blanco de un mundo de posibilidades tan grande. ¿Cuál fue esa primera imagen o palabra que llegó a tu mente y que hizo que se convirtiera en la piedra angular de lo que creaste, pues, del mundo Morphy, del universo Morphy? Súper, bueno, pues digamos que realmente el lienzo en blanco no existe. Digamos que igual que en el aprendizaje uno nunca arranca de cero. Entonces cualquier palabra que llega a uno pues es como la chispa que empieza como a hilar toda la historia. Y digamos que cuando llegó Morphy, solo la palabra y saber que había una mariposa detrás, pues ya empieza como uno a imaginar un montón de posibilidades. Porque pues digamos que al ser algo que nace en la naturaleza, fíjate que ahí solo pensar naturaleza empieza a conectar con un montón de cosas que uno ya trae en la mente. Y vamos a ver que eso también termina pasando después con los niños, ¿no? Tú les hablas a un niño, tú le hablas a un niño de mariposa y ya también empieza a imaginarse un montón de cosas. Entonces, digamos que no hay como un lienzo en blanco realmente, pero también digamos que cuando me dan esa palabra de Morphy, pues uno empieza como a ver recursos narrativos para empezar a crear el universo. Y ahí utilizamos un recurso narrativo pues que es clásico, digamos, de Rodari, que es el binomio fantástico, que consiste como en unir dos elementos y ver que algo mágico se genera a partir de eso. Entonces cogimos la mariposa y empezamos a ver con qué podíamos mezclarlo para crear como todo este universo que nació de Morphy. Súper interesante lo que cuentas y pues digamos de dónde sacaste todo, pues como la gran idea de Morphy. Y hay algo que pues conociendo un poco más de lo del universo me causa la atención de cómo hiciste para conectar, digamos, esa teoría que me mencionas y Morphy para darle como ese alma o esa vida realmente al universo y a cada uno de los personajes que en este momento tienen. Sí, como te digo, pues digamos que ahí empezamos a trabajar desde la mariposa y empezamos a crear diferentes binomios. Entonces dijimos como, bueno, ¿qué pasaría si juntamos de pronto el universo con los insectos? Ese era un posible universo. ¿Qué pasa si lo juntamos con animales? ¿Qué pasa si lo juntamos con elementos de la naturaleza? Entonces pensábamos en que hubiera un personaje que fuera una gota de agua o una nube. Como que empezamos a explorar diferentes tipos de universos para ver por cuál nos íbamos y pues digamos que ese fue como el primer paso para crear como todo el universo. Ok, y ahora que mencionas los diferentes tipos de universo, ¿cómo llegaron al final a decidir de los animales? ¿Cómo fue ese concepto de mejor me quedo con este tipo de universo de todo el mundo que tenía de opciones? Pues digamos que ahí lo que hicimos realmente fue como escuchar a los niños. Yo creo que siempre que uno habla, y pues esto es un proyecto de educación, y yo creo que en educación uno tiene que entender siempre que esto es una conversación y que hay otra persona ahí al frente que es la que te va a dar también como la guía. Entonces uno no puede como digamos empezar a ver qué es lo que a mí me gusta, qué es lo que a mí me interesa, por dónde quiero ir, qué nos gusta el equipo de Morphy, sino que realmente el ejercicio fue como, bueno, consultemos con los niños. Entonces ahí fue súper bonito con el apoyo de Natalia, de Viviana, de todo el equipo. Fuimos a preguntarle a los niños, les mostramos, mira, este es un posible mundo, este es otro posible mundo, cuáles les gusta más, por qué. Y realmente fueron ellos, y yo creo que fue lo bonito del proceso, que fueron los niños los que al final decidieron y como que seleccionaron ese universo. Y pues obviamente esa es la voz que más importa, la que ellos nos dieron de decir, a mí me gusta el universo de los animales y fue como muy claro que ese era el camino. Y claro, son al final los que quedan y de ahí se conecta, digamos, en el universo de los animales
¿cómo hiciste, cómo hicieron para llegar a esos animales que podrían ser la propuesta de pertenecer al mundo de Morphy, un mundo animal que es gigante, hay muchas posibilidades de poder conectarlos? Sí, digamos que ahí lo siguiente que hicimos fue como basarnos un poquito como también en los arquetipos, que tú me preguntabas en otra conversación si es como personalidades o rasgos de personalidad, y de alguna forma sí, pero también son como recursos que, digamos, existen en la literatura para darle como vida a una historia desde personajes que tienen como diferentes matices. Entonces, digamos que en arquetipo, con los niños funciona muy bien esto y tú lo ves mucho en programas que son, o en cuentos que son como comunes para los niños, que son arquetipos que representan un rasgo más marcado, digamos, como de la personalidad. Entonces tenemos, por ejemplo, el arquetipo del héroe. El héroe es como ese guía, ese líder del grupo, y si tú piensas en héroe, pues está Tala. Entonces Tala es el héroe de nuestro grupo. Pero también está como otro personaje muy icónico dentro de los arquetipos, que es el bufón. Entonces, el bufón es como, haz de cuenta, por ejemplo, el genio de Aladín. Entonces, en nuestro caso también necesitábamos que hubiera un bufón porque ese bufón conecta con el lado gracioso de los niños. Entonces, en nuestro caso, pues, digamos que ahí tenemos también nuestro personaje bufón, que tú te imaginarás cuál es nuestro personaje bufón. Un pequeño miquito que siempre sale con algún comentario, que hace reír a los niños. Y fíjate que lo que logran los arquetipos es conectar con eso, con la parte de humor que tienen los niños, la parte como de héroe que tienen. Hay otro que es, por ejemplo, muy importante, que es el inocente, que es Suki, que pues también tiene como esa parte como muy tierna, muy cariñosa, entonces conecta como con ese otro aspecto de los niños. Entonces, digamos que a partir de esos arquetipos fue que fuimos identificando y también hicimos como un pequeño casting de animales, donde dijimos como, bueno, ¿cuál es el animal que se ve como más o que conecta más con este arquetipo, por ejemplo, de los inocentes? Y entonces teníamos varias posibilidades y cuando vimos al panda dijimos, el panda rojo, ese es nuestro personaje inocente, ese es el personaje tierno, porque además como que es muy afín a las características de un personaje inocente como el que tenemos en Suki. Entonces, digamos que fue como ese proceso de tomar arquetipos, buscar como los animales y como ir moldeando un poquito la personalidad, sabiendo que cada dimensión, digamos, como cada característica, cada carácter que tienen como los personajes, iba a conectar como con algunos rasgos de los niños, pues que ya son naturales. Súper interesante lo de los arquetipos y conectarlo, porque digamos, era una gran duda que tenía de, bueno, tengo los arquetipos, pero ¿cómo conecto ese arquetipo, como ejemplo el de héroe con Tala, con realmente el personaje que decidí? Y lo de las personalidades, pues ya hablando de cómo son cada uno, el cómo se desarrolló. En algún momento de ese desarrollo del personaje, después de conectarlo, hablando ya de la personalidad de cada uno, ¿tomaste alguna referencia de, pues me mencionas de los niños, pero de pronto de alguna persona que conocieras que tú relacionaras con ese arquetipo, de un amigo o un familiar que pues consideraras que podría aportar a cada personalidad? Yo creo que no uno como en particular, pero es como, es lo que te digo, digamos que los arquetipos es algo que vive en la narrativa, digamos, como humana. O sea, si yo te pregunto a ti, una persona valiente, seguramente se te vienen a la cabeza personas que conoces. Si te digo esa persona que siempre es chistosa, que entra y hace el comentario, que hace que todos se rían, seguramente en tu familia o entre tus amigos tú sabes cuál es el que es el bufón. Entonces, digamos que lo bonito de los arquetipos es eso, que tú conectas, no importa cuál sea tu contexto, tu historia, tu bagaje, digamos, siempre vas a lograr conectar con eso y lo vas a identificar en tu entorno cercano. Y que eso es muy bonito cuando hablamos de trabajar con niños porque ellos entienden que hay una persona que es más valiente, hay otra que es más tierna, hay otra que es, ¿sí? Entonces, digamos que no fue nada particular mío que yo te pueda decir, me inspiré en mi mamá o lo que sea, sino que son cosas que viven como en el imaginario de las personas, porque pues están ahí en el mundo real y eso hace, por eso termina siendo como tan natural para los niños como identificarlos, ¿no? Y como poder ver esos arquetipos reflejados como en su entorno cercano. Genial, es algo muy valioso lo que mencionas. Y ya finalizando, tengo una última pregunta, que es con respecto ya al universo Morphy, todos los personajes, y digamos esa memoria y esa conexión que tienen los niños con él. Si yo te digo que un niño que
debería recordar una frase, un sentimiento con respecto a todo el universo y la interacción que tienen con ellos, ¿cuál te gustaría que fuera esa frase o ese recuerdo que tuviera él? Bueno, yo creo que hay dos cosas, digamos que van de la mano. Una, yo creo que es como el aprender es divertido, o sea, yo creo que, y es lo que pasa con las historias, siempre que uno abre un libro, siempre que uno se mete en alguna historia, empieza a aprender un montón de cosas, pero no porque quieras aprender, sino porque te metiste en ese universo, porque te enganchaste con los personajes, porque te tiene como cautivada los juegos que hay. Entonces, digamos que lo bonito de las historias y de meterle como la narrativa, y por eso desde que apareció Morphy yo les dije, yo quiero participar, me encantaría ser parte de esto, es porque justamente las historias tienen el poder de hacer que las personas conecten con algo y que en el proceso se les abran posibilidades. Entonces se va abriendo un mundo en la medida en que tú te sumerges como en la historia y casi que aprendes por inercia. Y yo creo que lo segundo, que es algo que el equipo de Morphy me transmitió a mí y yo creo que es muy valioso, es una idea muy poderosa, es como el inglés se convierte en estos niños como una puerta que los conecta con el resto del mundo. Es como abrirles una puerta que los va a conectar con el resto del universo. Entonces, digamos que para contestar tu pregunta, yo creo que me gustaría que los niños recuerden cómo abrir una puerta mientras jugaba y exploraba el mundo. Entonces, como que es como me divertí y en el camino encontré una puerta que me abrió un montón de posibilidades y me permitió ver mucho más allá de lo que yo de pronto soñaba o creía que iba a lograr. Entonces, como que esto les abre muchísimas posibilidades. Genial, es una frase muy poderosa y me gusta bastante y bueno, ya sería como eso, primero darte las gracias por el espacio, esas digamos eran las preguntas que teníamos y pues que entendieras la importancia de tu trabajo en este momento, de todo el universo, Morphy, que eres una de las personas principales y muchas gracias por este espacio, No, Cristian. súper. No, yo como les he transmitido, yo estoy feliz de hacer parte de este proyecto. La idea pues es seguir creciendo los personajes, evolucionándolos y pues que este universo gane como cada vez más y más fuerza pues de la mano de todo el equipo. Muchas gracias.